Hola a todos amantes del campo, bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. Las nubes danzaban en el crepúsculo, tiñendo el cielo de ocre y violeta sobre la casa de labranza, un hogar que una vez resonó con el bullicio de una familia unida, pero que ahora se cernía con un aire de tensión inminente. Dentro, la luz de una vela proyectaba sombras alargadas sobre los rostros severos de dos granjeros, padres de un joven llamado Tanka. Sus ojos, endurecidos por años de trabajo incansable y desilusión, se posaron en su hijo, una figura lánguida que parecía no encajar en el molde de la laboriosidad que ellos tanto valoraban. La atmósfera era densa, cargada de palabras no dichas y de la pesada verdad que estaba a punto de ser pronunciada, una verdad que cambiaría el curso de la vida de Tanka para siempre. La decisión, largamente meditada y dolorosa, había madurado en sus corazones, incapaces de vislumbrar un futuro para aquel que consideraban tan ajeno al sudor y la tierra. Tanka, en un rincón, escuchaba en silencio la sentencia que le era impuesta, sus hombros ligeramente encorvados, reflejando una resignación ya arraigada en su espíritu. No había súplicas ni reproches en su mirada, solo la aceptación silenciosa de un destino que, en el fondo, quizás ya esperaba. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo se estiraba, anticipando el momento en que la voz del padre rompería el silencio, sellando su destino. La voz del padre, grave y resonante como el eco de un martillo sobre el yunque, rompió el silencio, anunciando la sentencia ineludible: la expulsión. No era una medida tomada a la ligera, sino el resultado de la frustración acumulada, de ver en Tanka una ociosidad que les parecía incurable, una ausencia de visión que los desesperaba. Habían agotado todas las vías, todas las esperanzas de que Tanka se convirtiera en un granjero diligente como ellos. Sin embargo, en el fondo de sus almas aún anidaba una pizca de compasión. No podían simplemente arrojarlo al vacío sin nada, dejarlo a merced de la inclemencia del mundo. Así, una cabaña en ruinas, perdida en el corazón del bosque, se convirtió en el modesto punto de partida para una nueva existencia. Un refugio precario donde Tanka debería forjar su propio destino, lejos de la sombra de sus exigentes padres. La cabaña, descrita con la crudeza de su estado decrépito, era un símbolo de la fragilidad de la esperanza que le ofrecían, un lugar donde, a su juicio, Tanka apenas lograría subsistir, mucho menos prosperar. Junto con la cabaña vino un obsequio peculiar: un gallo y 5 gallinas, una dote humilde, casi irrisoria, para la tarea que se le encomendaba: levantar una granja, un desafío que, en la mente de sus padres, sonaba tan improbable como que el sol saliera por el oeste. Sabían de la indolencia de su hijo, de su falta de iniciativa, y por eso la condición impuesta resonaba con el sarcasmo implícito de una tarea imposible de cumplir, un exilio que podría extenderse por milenios. No regresara por lo menos hasta que lograra levantar una granja que, sabiendo muy bien cómo era el hijo, no podría conseguirlo ni en 1000 años. La despedida fue silente, carente de abrazos o palabras de aliento, solo la fría certeza de una separación que se sentía definitiva, un abismo que se abría entre ellos y Tanka. El gallo, con su plumaje vibrante y su porte altivo, y las gallinas, con sus graznidos ocasionales, eran los únicos testigos de este doloroso adiós. Tanka, con el peso de la resignación sobre sus hombros, aceptó su destino sin protestas, sin una sola palabra de reproche. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y una extraña calma, como si el viento de la adversidad
lo hubiera despojado de toda resistencia. Junto a sus aves, un pequeño séquito de esperanzas emplumadas emprendió el camino hacia la cabaña, adentrándose en la espesura del bosque que se alzaba como una barrera impenetrable entre él y su pasado. El sendero, apenas discernible entre la maleza, lo conducía a un futuro incierto, un lienzo en blanco que debería pintar con el sudor de su frente, o así lo esperaban sus padres. El canto del gallo, un sonido estridente y desafiante, rompió el silencio del atardecer, anunciando la llegada de un nuevo inquilino a la soledad del lugar. La imagen de Tanka caminando hacia la oscuridad del bosque, dejando atrás la luz de su hogar, era una escena cargada de patetismo y de un silencio elocuente. Al llegar a su nuevo hogar, Tanka se encontró con una cabaña que era más un vestigio que una morada, con paredes carcomidas por el tiempo y un techo que amenazaba con ceder. Sin embargo, no había desánimo en su mirada, solo una quietud resignada. Se instaló. Su figura solitaria se recortaba contra la entrada de la cabaña mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos carmesí y púrpura. La soledad, antes una mera noción, se convirtió en una presencia palpable, una compañía constante en aquel rincón apartado del mundo, un silencio que solo era interrumpido por el cacareo ocasional de sus gallinas y el canto altivo de su gallo. Era un lugar donde la naturaleza reinaba y Tanka, un intruso en su vasta extensión, se preparaba para vivir una existencia ermitaña. Allí vivía solo, completamente solo, en aquel lugar apartado. La inmensidad del bosque lo envolvía, susurrándole historias de vida salvaje y de un aislamiento profundo. Los días transcurrían, monótonos y solitarios, en el corazón de aquel bosque olvidado. Tanka, un fantasma de sus anteriores ambiciones, vivía una existencia apartada, solo, con la única compañía de sus aves y el susurro constante del viento entre las hojas. El eco de sus pasos resonaba en la cabaña vacía, un recordatorio perpetuo de su aislamiento. Para subsistir, se aventuraba en la maleza, convirtiéndose en un cazador, un proveedor de su propia subsistencia. La rutina era sencilla, casi primitiva, pero le permitía sobrevivir un día a la vez, sin grandes anhelos ni expectativas, ajeno al mundo exterior y a las intrigas que se cernían sobre él. El aire del bosque, fresco y húmedo, llenaba sus pulmones con cada respiración, una constante compañía en su solitaria existencia. La luz del sol se filtraba entre las densas copas de los árboles, creando patrones cambiantes de luz y sombra en el suelo del bosque. Un día, mientras Tanka se encontraba inmerso en la búsqueda de alimento, un ser diminuto y escurridizo se deslizó entre las sombras del bosque. Era un duende travieso, una criatura de la fantasía con una predilección por las travesuras y un apetito insaciable. Sus ojos, pequeños y brillantes, se fijaron en la cabaña de Tanka, una señal inequívoca de su próxima incursión. Con una agilidad sorprendente, se introdujo en el humilde refugio, susurrando risitas maliciosas mientras escudriñaba su entorno en busca de algo que saciara su voraz apetito. El silencio del bosque, solo interrumpido por el canto de los pájaros, fue testigo de la incursión del duende. La curiosidad y la gula lo guiaban directamente hacia su objetivo. El aroma inconfundible a corral lo guió directamente hacia las gallinas de Tanka. Sin dudarlo, el duende, que tenía un apetito voraz, con movimientos rápidos y precisos, atrapó a una de ellas. El graznido de la gallina se perdió en la inmensidad del bosque, un lamento ahogado que nadie, salvo la criatura, pudo escuchar. La asó con maestría, el fuego crepitaba en un improvisado asador, y el aroma de la carne cocinada se extendió por la cabaña, un olor que anunciaba la transgresión y el hurto en aquel lugar desolado.
La gula del duende era insaciable y la gallina se convirtió en un festín personal, devorada con una rapidez asombrosa, dejando solo el rastro de plumas esparcidas. El humo del asado se elevaba por la chimenea rudimentaria de la cabaña, una señal de la actividad culinaria del duende. Al regresar a la cabaña, el muchacho se sorprendió al ver que faltaba una gallina. Su instinto le decía que algo inusual había ocurrido. No era un lugar propenso a los ladrones, y como sabía que por aquel lado los duendes frecuentaban, la superstición popular le trajo a la mente la presencia de duendes en aquella región. La idea, aunque fantástica, resonó con una extraña lógica en su mente. Pensó que quizás uno de ellos, el más atrevido, se la había llevado. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de inquietud y una incipiente indignación. El silencio de la cabaña, antes reconfortante, ahora parecía albergar un misterio inquietante. La noche cayó, y la luna creciente iluminó tenuemente el interior de la cabaña, revelando el vacío dejado por la gallina desaparecida. Al siguiente día el duende volvió a hacer lo mismo. Tanka, que ya estaba seguro que un duende estaba detrás de las desapariciones, decidió poner fin a aquel hurto. Con astucia, cerró herméticamente la ventana y la puerta antes de salir a cazar. Luego, con una paciencia inquebrantable, se escondió en las sombras del bosque, aguardando el regreso del ladrón. La tensión era palpable. Tanka, con el corazón latiéndole fuerte, esperaba el momento de la confrontación. El duende, confiado en su astucia, intentó entrar, pero el acceso estaba bloqueado. La trampa estaba puesta y la confrontación se avecinaba, tejiendo un nuevo capítulo en la solitaria vida de Tanka, una que prometía ser más emocionante y menos monótona. La expectativa llenó el aire, mientras Tanka se preparaba para el encuentro con la criatura mágica que había irrumpido en su vida. La oscuridad de la cabaña fue interrumpida por un crujido inconfundible. El duende, en su desesperación por acceder, había encontrado una abertura del techo. Con una agilidad asombrosa, intentó deslizarse por ella, sus pequeñas manos y pies buscando un agarre precario en la madera carcomida. Pero el destino o la astucia de Tanka jugó en su contra. Un resbalón repentino, un grito ahogado, y el duende cayó al suelo de la cabaña, aterrizando con un golpe sordo que resonó en el silencio. Al instante, Tanka, que había estado observando desde su escondite, saltó sobre él, atrapándolo al resbalarse, la indignación brillando en sus ojos. La luz tenue que se filtraba por la abertura del techo iluminaba la escena, revelando el pequeño tamaño del duende en contraste con la figura de Tanka. El aire se cargó de expectación. «¡Ajá! ¡Con que tú eras el que se comía mis gallinas!», exclamó Tanka, su voz resonando con una mezcla de reproche y triunfo. El duende, con los ojos bien abiertos por el pánico, se encogió, suplicó: «No me hagas daño, buen muchacho, y te conseguiré una novia muy bonita». Pero la astucia del duende no terminaba ahí. Antes de revelar su secreto, lanzó una nueva petición, una que sorprendió a Tanka. «Pero mientras te digo cómo hacerlo, haz a otra gallinita, por favor, la más gordita». La audacia del duende era descarada, una muestra de su insolencia incluso en la adversidad. El rostro de Tanka se contrajo en una mueca de incredulidad, sopesando la extraña propuesta del duende. La petición del duende encendió la indignación de Tanka. «Ya te comiste dos. Si te aso otra me quedaré sin animales. ¿Y luego qué haré? No podré regresar a casa por lo menos en 50 años». Exclamó, el desespero en su voz reflejando la amenaza a su ya precaria existencia. Pero el duende, impasible ante la aflicción de Tanka, insistió con una astucia sin igual. «Tú asa nomás, muchacho. No te preocupes por eso, porque con lo que te diré tendrás 1000 veces más. Pero eso sí depende de tu valentía y esfuerzo, el que lo consigas».
Las palabras del duende eran una promesa ambigua, un cebo para la desesperación de Tanka, envuelto en la promesa de una fortuna inmensa. La tentación se cernía sobre Tanka, una balanza entre su ira y la posibilidad de un futuro mejor. La promesa del duende, aunque tentadora, no logró disipar la ira de Tanka. ¿Cómo es eso? Te comiste mis gallinas sin nada a cambio y sin mi permiso, y todavía tendré que trabajar para recuperar lo que robaste, reprochó Tanka, la injusticia hirviendo en sus venas. El duende, con un aire de superioridad, le recordó su origen y la razón de su exilio. Ay, muchachito, recuerda por qué te botaron de tu casa. ¿Lo tomas? Déjalo. A las finales ya me las comí y no te las robé, las tomé prestadas. El sarcasmo del duende era afilado, un aguijón para el orgullo de Tanka, recordándole su posición de desventaja. La cabaña, testigo de la discusión, parecía vibrar con la tensión entre ambos. La audacia del duende colmó la paciencia de Tanka. No te hagas el gracioso, duende, y además no te creo. Lo que tú quieres es comerte todas mis gallinas, sentenció Tanka, la desconfianza grabada en su rostro. El duende, sin inmutarse, le invitó a la reflexión. Tanka, si entraras un poco en razón, te darías cuenta de que las gallinas serán el pago de lo que te voy a enseñar. Tanka vaciló por un momento, la tentación de la promesa del duende luchando contra su resentimiento. Finalmente, con un suspiro de resignación, aceptó. «Está bien», aceptó Tanka. «¿Qué debo hacer?», preguntó mientras empezaba a preparar la gallina, un acto que sellaba el pacto con la criatura mágica. El aroma de la gallina asándose comenzó a llenar la cabaña, un olor que ahora tenía un significado mucho más profundo que el de una simple comida. El duende, con una sonrisa astuta que se extendía de oreja a oreja, reveló entonces su secreto, un conocimiento que había guardado celosamente y que ahora ofrecía a Tanka como una llave hacia un futuro inimaginable. Le reveló que detrás del bosque se encontraban los dominios de una próspera familia granjera que tenía una hija llamada Sara, tan bella y melancólica como una primavera lluviosa. La imagen que el duende pintó de ella era la de una belleza etérea, una visión que intrigaba y conmovía al mismo tiempo. Sus ojos, pequeños y brillantes, observaban la reacción de Tanka, saboreando el impacto de sus palabras. La promesa de una novia muy bonita comenzaba a tomar forma en la mente de Tanka, un contraste marcado con su solitaria existencia en la cabaña. La historia de Sara, con su mezcla de belleza y tristeza, capturó de inmediato la atención del joven. Pero la belleza de Sara estaba ensombrecida por una profunda tristeza. Una pena desconocida le corroía el alma, envolviéndola en un manto de silencio impenetrable. Vivía encerrada en oscuros pensamientos y no hablaba jamás, sus labios sellados por un dolor que nadie parecía comprender ni aliviar. El padre hallábase tan desolado y desesperado al no poder consolarla aún, haciendo hasta lo que un padre humanamente puede hacer por su hija. Había agotado todos los recursos, todos los esfuerzos humanamente posibles para consolar a su hija. Pero la aflicción de Sara persistía, inquebrantable, una barrera infranqueable que lo sumía en la desesperación más profunda. El lamento silencioso de la joven se cernía sobre la granja, una sombra que opacaba su prosperidad. Desesperado, el padre de Sara había ideado un plan audaz, una última esperanza para devolver la alegría a su hija. Por tal motivo, un día envió por todo el país a una docena de sus trabajadores como mensajeros, dispersándolos por todo el país, con una encomienda que resonaba con la promesa de una vida nueva y un futuro próspero. La proclamación, recitada con solemnidad, era un testimonio de su amor paternal y su angustia. Yo, el padre de la muchacha más hermosa de este paraje, daré a mi hija en matrimonio y todo lo que poseo a quien sea capaz de hacerle pronunciar una palabra de alegría.
La noticia se extendió como un reguero de pólvora, atrayendo a pretendientes de todas partes. El duende, con un brillo en los ojos, enfatizó a Tanka que pretendientes no faltaban. La cantidad de hombres que habían acudido, todos seducidos por la promesa de la riqueza y la mano de la bella Sara. Inmediatamente un joven del valle a lomos de un caballo enjaezado con bordados se dirigió a la casa de la bella muchacha acompañado de otros jóvenes amigos suyos. Su caballo, enjaezado con bordados y adornos, anunciaba su llegada. Lo acompañaban sus amigos, un séquito de admiradores que atestiguaban su valentía y su fortuna. El aire se cargaba de la expectación de los forasteros que llegaban, cada uno con la esperanza de ser el elegido. Ni bien estuvo delante de ella, le ofreció sus propiedades, dinero, joyas, sus cantos y sus danzas. Le recitó de rodillas un arrebatado poema de amor, sus palabras llenas de pasión y promesas, pero la muchacha sentada en cojines de terciopelo permaneció impasible y rígida con su mirada glacial. El joven, cabizbajo y desilusionado, abandonó el domicilio, su orgullo herido, y lo más sorprendente de todo, ella ni siquiera decirle adiós. Un acto que confirmaba la profundidad de su melancolía y la fuerza de su silencio. La escena se repetía una y otra vez con cada pretendiente que osaba desafiar la melancolía de Sara. Los días se sucedieron y la procesión de pretendientes continuó, cada uno con sus propias tácticas y sus promesas deslumbrantes, pero todos se enfrentaban al mismo muro de silencio y melancolía que Sara erigía a su alrededor. El duende, con un tono de voz que revelaba la futilidad de sus esfuerzos, continuó su relato a Tanka. Y eso no es nada, Tanka. Pocos días después llegó un próspero comerciante, uno de los más ricachones del país. Su fortuna reflejada en su vestimenta suntuosa y en la imponente presencia de sus escoltas. Su llegada a la granja de Sara fue un evento, un despliegue de riqueza y poder que prometía romper el hechizo del silencio. El aire alrededor de la granja se impregnaba del aroma de la riqueza, pero Sara permanecía ajena a todo ello. El comerciante, siguiendo la costumbre de los pretendientes anteriores, igual que el anterior al llegar, extendió sus tesoros a los pies de la joven. Cofres repletos de joyas, cuyo brillo deslumbraba la vista, y paños exquisitos, traídos de lejanas tierras, desfilaban ante los ojos de Sara. Era una exhibición de opulencia, un intento de comprar su atención y su alegría con bienes materiales. Pero ella no parecía verlo. Sus ojos, antes tan expresivos en su tristeza, ahora estaban velados por una capa de apatía, como si todo lo que se le ofrecía careciera de valor o significado en su mundo interior. El destello de las joyas, el tacto suave de los paños, todo pasaba desapercibido para ella. Exaltado como un adolescente, le prometió toda clase de cosas maravillosas, un futuro lleno de lujos y comodidades, una vida sin preocupaciones ni carencias. Sus palabras, pronunciadas con fervor y pasión, resonaban en la habitación, mas ella no parecía oírle. Con la cabeza ligeramente ladeada, tristemente dirigió su mirada a través de la ventana hacia el cielo y las montañas. Parecía buscar algo más allá de las riquezas, una conexión que el dinero no podía comprar, una comprensión que sus pretendientes no podían ofrecer. La ventana se convertía en un portal a otro mundo, un refugio para sus pensamientos más profundos. El derrotado hombre se fue por donde había venido, llevándose consigo todo lo que había traído. Su figura, antes tan imponente, ahora se mostraba encorvada, su orgullo herido por el rotundo rechazo. Tanka, que había escuchado atentamente el relato del duende, no pudo evitar la desesperanza. ¿Y cómo haré yo?, preguntó Tanka. Si esos hombres con tanto dinero no pudieron, menos podré hacerlo yo, que solo tengo 3 gallinas y un gallo.
La comparación era abrumadora. La brecha entre su humilde condición y la riqueza de los pretendientes era inmensa. La voz de Tanka, antes llena de una incipiente esperanza, ahora reflejaba una profunda duda. El duende, con su habitual en tono recriminatorio, interrumpió las lamentaciones de Tanka. «Caramba», recriminó el duende, «no seas tan ligero, muchacho. Aprende a escuchar primero», exclamó, una mezcla de exasperación y regaño en su voz. Luego, con un brillo en los ojos, continuó: «Yo sé cómo hacer para que esa muchacha vuelva a hablar». Tanka, la esperanza encendiéndose de nuevo en su corazón, se apresuró a preguntar: «Pues dímelo de una vez». El duende, disfrutando de su poder sobre Tanka, repitió su advertencia: «Te dije que no seas apresurado, muchacho, si no lo perderás todo. Escucha bien para que no hagas las cosas al revés». La anticipación se cernía en el aire, prometiendo una revelación que cambiaría el destino de Tanka y, con ello, el de Sara. El duende, con una seriedad inusual en su rostro travieso, continuó su revelación. «Sara. Sara se llama la hija de aquel próspero granjero. La conozco porque he estado por allí», dijo, confirmando su familiaridad con la joven y el lugar. Su voz, ahora más grave, capturó la atención de Tanka. «La joven Sara, muchachito, tiene el don de la elocuencia, te lo aseguro, y además posee una gran sabiduría y por más que muchos vayan, no podrán sacarle una palabra». La afirmación del duende, aunque contradictoria con el silencio de Sara, resonó con una autoridad que Tanka no pudo ignorar. El misterio que rodeaba a la joven se intensificaba y Tanka, con un nudo en la garganta, sintió una urgencia por desentrañar la verdad. La historia de Sara, cada detalle revelado por el duende, creaba una imagen vívida en la mente de Tanka. «¿Quieres saber por qué se niega a hablar?», preguntó el duende, sus pequeños ojos clavados en Tanka, como si quisiera medir la profundidad de su interés. «Dímelo, por favor, me servirá mucho tu ayuda», suplicó Tanka, la esperanza creciendo en su pecho. Y entonces el duende desveló el secreto. Una historia que trascendía el tiempo y la comprensión ordinaria. Una verdad que explicaba la melancolía inquebrantable de Sara. Pues porque se acuerda de sus vidas pasadas. La revelación fue impactante, una vuelta de tuerca inesperada en la historia de la joven. El asombro se reflejó en el rostro de Tanka. Sus ojos se abrieron de par en par, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. El duende prosiguió, su voz ahora teñida de una gravedad inusual, tejiendo un relato que transportaba a Tanka a un pasado lejano y trágico. «Escúchame bien y aprovecha lo que voy a decirte», advirtió. «Hace mucho tiempo, en su otra vida, cuando vivía en el cuerpo de una tigresa, su compañero y sus hijos fueron matados por un cazador y ella murió de pena. La imagen de la tigresa, el dolor de la pérdida, la tragedia de su muerte, se proyectaron en la mente de Tanka, una visión vívida que explicaba la tristeza de Sara. El rugido silencioso de la tigresa, su sufrimiento, resonaban a través del tiempo, alcanzando la presente existencia de Sara. La historia continuó, tejiendo un tapiz de existencias marcadas por la crueldad y la pérdida. Volvió al mundo en el cuerpo de una perdiz, pero unos labradores prendieron fuego al matorral en que incubaba sus huevos y murió abrazada. El sufrimiento de la perdiz, el fuego consumidor, la tragedia de la maternidad truncada, se sumaron a la carga emocional de las vidas pasadas de Sara. El duende, con cada detalle, profundizaba la comprensión de Tanka sobre el porqué del silencio de la joven. El olor a humo y el eco de los graznidos desesperados de la perdiz parecían flotar en el aire, añadiendo una capa de realismo a la narración del duende. Su siguiente existencia fue la de una alondra, continuó el duende. Su voz, un susurro que portaba el peso de la historia. Hizo su nido en un dique a la orilla de un río,
pero unos niños que pasaban por allí se divirtieron en matar a su compañero y a su nidada, y a ella la hicieron prisionera muriendo en una jaula. La crueldad infantil, la pérdida del hogar, la privación de la libertad, el final en la jaula, completaron el cuadro de las tragedias que habían marcado las vidas pasadas de Sara. El duende, con un tono conclusivo, reveló la razón última de su silencio. Por ahora, recordando la crueldad de los hombres, les niega su compañía. La verdad era desoladora, pero a la vez liberadora, ofreciendo a Tanka una senda inesperada para alcanzar el corazón de Sara, una que requería una comprensión profunda de su sufrimiento. De repente, una luz se encendió en la mente de Tanka. Las palabras del duende, antes enigmáticas, ahora resonaban con una claridad sorprendente. La historia de las existencias pasadas de la triste mujer, el dolor de la tigresa, la perdiz y la alondra, se entrelazaron en su imaginación, revelando la profunda raíz de la melancolía de la joven. Guardó cada detalle, cada tragedia, cada pérdida, como un tesoro invaluable, sabiendo que en ellos residía la clave para romper el silencio de Sara. No había tiempo que perder. La revelación del duende había encendido una chispa de determinación en su corazón, una urgencia por actuar. La cabaña, antes un símbolo de su aislamiento, ahora se sentía como un crisol de conocimiento, un lugar donde el destino de dos almas se entrelazaba. La idea, simple y profunda, de la reencarnación y el peso de las vidas pasadas se asentaba en su mente, dándole un propósito claro. Sin perder un instante, Tanka se puso de pie con determinación, su figura erguida con una nueva resolución. Ya no era el joven ocioso y desmotivado. La historia de Sara había transformado su espíritu, inyectando en él un propósito que nunca antes había sentido. El duende le enseñó el camino, señalando la dirección hacia la próspera granja donde habitaba la joven. Un sentido de destino flotaba en el aire, una aventura inesperada que se abría ante él, impulsada por la empatía y la compasión. Sus pasos, antes arrastrados por la indolencia, ahora eran firmes y decididos, marcando el inicio de su viaje. El bosque, antes un lugar de soledad, ahora se sentía como un sendero hacia un nuevo comienzo, una prueba de su valentía y esfuerzo. «Adiós, duende», le dijo, con un tono de gratitud en su voz. «Cuida de mis gallinas y mi gallo, y a propósito, ¿cómo te llamas?». La pregunta, espontánea y sincera, sorprendió al duende. «Tinky», contestó el duende, su pequeña figura encogiéndose ligeramente. «Gracias, amigo Tinky, nos vemos», se despidió Tanka, un lazo inesperado forjado entre el joven y la criatura mágica. Pero el duende ya no le escuchaba, porque estaba saboreando la gallina asada, el aroma de la carne asada llenando el aire, un recordatorio de su apetito insaciable. La imagen de Tinky, absorto en su festín, contrastaba con la seriedad de la misión de Tanka, pero sellaba su inusual amistad. Tanka subió la ladera y cruzó el frondoso bosque, sus pasos firmes y decididos, el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y nerviosismo. La luz del sol filtrándose entre las hojas, creando un juego de luces y sombras en el camino. Cada paso lo acercaba más a su destino, a la misteriosa Sara y a la promesa de un futuro diferente. Finalmente llegó a una pradera desde donde se divisaba la hermosa y grande granja. Un oasis de prosperidad que se alzaba en medio del paisaje, un contraste con la humilde cabaña que dejaba atrás. La granja, con sus campos verdes y sus edificios imponentes, se erguía como un símbolo de la riqueza y el poder que Tanka estaba a punto de enfrentar. Llegó a la morada, se presentó ante los padres y entró, encontrando a la joven Sara en el umbral de su casa, tejiendo una manta de lana color azul. Su figura modesta, pero su mirada llena de una determinación inquebrantable. Entró en la casa,
sus ojos buscando a la joven que había ocupado sus pensamientos. Sara estaba inmersa en su labor, sus manos moviéndose con una habilidad mecánica, sus ojos fijos en el tejido, ajena a la presencia de Tanka. Él se acercó a ella con su parasol de frondas apoyado en el hombro. La miró y le dijo dulcemente: «Al fin te encuentro». La cita. Voz de Tanka, suave y llena de una emoción contenida, rompió el silencio del umbral, anunciando la llegada de un alma comprensiva. El semblante de la muchacha era tan triste que Tanka al verla lloró en silencio. Aquella visión de aflicción pura, de un alma corroída por un dolor ancestral, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas de Tanka no eran de lástima, sino de una empatía profunda, una conexión inexplicable con el sufrimiento de Sara, como si él mismo hubiera compartido esas vidas pasadas, esas pérdidas y esas penas que la mantenían prisionera en su silencio. A pesar de su emotiva reacción, Sara, con los dientes apretados, ni siquiera levantó su mirada hacia él, permaneciendo impasible, sumida en su propio mundo de sombras, una barrera impenetrable. La luz del día se atenuaba, proyectando sombras largas en la habitación, mientras el silencio, roto solo por el llanto contenido de Tanka, envolvía la escena. Tanka, con la voz suave y llena de una emoción contenida, comenzó a hablar, sus palabras resonando en el silencio de la habitación, cada una de ellas cargada de un significado que solo Sara podía comprender. «Hace mucho tiempo», añadió, «yo fui un tigre que cayó en la trampa de un cazador. Mi compañera murió de pena». Las palabras de Tanka no eran meras descripciones, sino evocaciones de un pasado compartido, de un dolor que él mismo había experimentado, no en su vida presente, sino en una existencia lejana, pero que se sentía tan real como el aire que respiraban. Era una confesión, una revelación que establecía un lazo invisible entre ellos, un eco de la verdad que el duende le había revelado. «Luego volví al mundo en un cuerpo de perdiz y te vi arder con nuestros hijos». La imagen del fuego, del dolor de la perdiz, de la pérdida de la nidada, se proyectó en la mente de Sara, un eco de sus propios recuerdos. La audacia de Tanka, al adentrarse en sus propias vidas pasadas, al reconocer el dolor que ambos habían compartido, comenzó a resquebrajar el muro de silencio que Sara había construido a su alrededor. Sus palabras eran un bálsamo, una confirmación de que no estaba sola en su sufrimiento, que alguien más comprendía la profundidad de sus penas. La habitación pareció llenarse del aroma de la vegetación quemada, una sensación extraña y a la vez familiar para Sara. «Quise salvarte y así encontré la muerte», añadió Tanka, su voz quebrada por la emoción, rememorando el sacrificio de la perdiz. «Finalmente, cuando fuimos de alondras, yo perecía en el puño de un niño antes de que a ti te llevaran prisionera». Las últimas palabras de Tanka, cargadas de una profunda tristeza y de una resignación compartida, completaron el relato de las vidas pasadas, de las tragedias que los habían unido a través de la reencarnación. Tras decir estas palabras con la cabeza baja, Tanka guardó silencio, la tensión en el aire casi palpable, el destino de su encuentro pendiendo de un hilo. El silencio que siguió no era de vacío, sino de expectación, de un momento suspendido en el tiempo. Entonces, Sara, poniendo la mano en su hombro, musitó: «Tú eres aquel al que yo aguardaba. Espero que esta vez podamos vivir sin aflicción». La voz de Sara, melódica y llena de una emoción contenida, era un bálsamo para el alma de Tanka. Aquel momento, el clímax de su búsqueda, selló el destino de ambos, prometiendo una nueva vida juntos, libre de las sombras del pasado, un comienzo esperanzador en el umbral de su casa. La muchacha le condujo al interior de su casa, sus dedos entrelazándose con los de Tanka.
Tanka dejó sus botas y sus viejas ropas mientras él tomaba un baño, purificándose de las huellas del camino y de las penas pasadas. Ella quemaba incienso y hasta el alba del día siguiente no salieron de la habitación. El tiempo se detuvo para ellos, envueltos en la intimidad de su reencuentro. Un espacio sagrado donde las almas se reconocían y se curaban. El padre de la muchacha, afligido e intrigado por saber lo acontecido y por el silencio que se había prolongado durante la noche, se acercó a la habitación de su hija y tocó la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Se había consumido en la preocupación y cada momento de silencio era una tortura. Finalmente, la puerta se abrió y lo que vio lo llenó de una alegría incontenible. Al abrirse, no pudo contener el llanto de alegría al ver reír a su hija y al mismo tiempo escuchar el saludo. Una risa cristalina y genuina, un sonido que no había escuchado en años, que resonaba como música celestial en sus oídos, liberando el peso de la preocupación que había cargado por tanto tiempo. El aire de la casa, antes pesado de tristeza, ahora se llenaba de un júbilo contagioso. Y, al mismo tiempo, escuchó el saludo de Tanka, una voz nueva y vibrante que resonaba con calidez y respeto. «Buen día, padre. Muchas gracias. Estoy muy feliz. Este es el hombre al que yo esperaba». Las palabras de Sara, pronunciadas con una convicción que nunca antes había manifestado, confirmaron la magnitud del milagro. La transformación de su hija, la luz que ahora irradiaba de su semblante, era el mayor regalo que podía haber recibido. Todo fue alegría. El padre, desbordado por la emoción, abrazó a su hija con fuerza, las lágrimas de felicidad corriéndole por las mejillas. El alivio era tan inmenso que apenas podía contener sus emociones. El padre llamó a su esposa, compartiendo la noticia con una emoción desbordante, y mandó en ese momento a realizar una gran fiesta para festejar el regreso de su hija que estaba muerta en vida, y para felicitar y agradecer al hombre que pudo romper el maleficio. La granja se llenó de música, risas y la algarabía de la celebración, un eco de la felicidad que había vuelto a anidar en el hogar. La comunidad se unió a la fiesta, maravillada por la transformación de Sara y la aparición de este joven misterioso que había obrado tal prodigio. La casa, antes un lugar de lamento, ahora vibraba con la energía de la vida y la celebración. La comida y la bebida fluían sin cesar, y la alegría de todos los presentes era palpable. Después de que pasó la noche, y con la resaca de la celebración aún en el aire, el padre llamó a la pareja de novios, Tanka y Sara. Cumpliendo su promesa, dio en matrimonio a su hija, entregando su mano con una bendición sincera y una gratitud infinita. Y lo más asombroso de todo, le hizo dueño de todo lo que poseía a Tanka, una fortuna inimaginable para el joven que había sido expulsado de su hogar con solo 5 gallinas y un gallo. El destino, con sus giros inesperados, había transformado la vida de Tanka de la manera más espectacular posible. Los documentos de la propiedad pasaron de mano en mano, sellando la nueva posición de Tanka. Tanka, el joven muchacho expulsado de su casa por sus padres, pasó de la noche a la mañana a convertirse en un joven acaudalado y casado con la muchacha más bonita de aquel lugar. Su fortuna era ahora inmensa, con centenas de cabezas de ganado, sembradíos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, rebaños de ovejas, caballos y más de 1000 aves. El futuro de Tanka estaba asegurado, una vida de prosperidad y abundancia que contrastaba drásticamente con su humilde comienzo. Sin embargo, en medio de su nueva riqueza, el muchacho no se olvidó del duende, el artífice de su transformación, la pequeña criatura traviesa que había sido el catalizador de su destino. Su nueva vida, aunque llena de lujos, no había borrado la gratitud de su corazón.
Aprovechando el buen tiempo de una mañana radiante, Tanka decidió ir a ver su cabaña, donde había dejado sus 3 gallinas y su gallo al cuidado del duende. La nostalgia se mezclaba con la gratitud en su corazón mientras se adentraba en el bosque. Al llegar, la sorpresa fue mayúscula, dándose con la sorpresa de encontrar solo plumas y la cabaña vacía. Un escalofrío de preocupación y una pizca de tristeza recorrieron su espalda. ¿Habría Tinky abandonado el lugar? ¿Se habría ido sin decir adiós? El duende, a pesar de su naturaleza traviesa, se había convertido en un amigo, y la idea de su ausencia pesaba en el corazón de Tanka. El silencio de la cabaña, antes lleno de vida, ahora resonaba con un vacío desolador. Cuando se disponía a marcharse triste por no encontrar a su amigo, una vocecilla familiar lo detuvo desde atrás. No es de hombres el abandonar a sus amigos, que así no más te vas. Tanka, reconociendo la voz al momento de girar, una sonrisa se dibujó en su rostro al ver al pequeño duende. «Tienes razón», contestó, «pero también no es de amigos el comerse las gallinas que dejé cuidando». La réplica de Tanka fue un reproche amistoso, un recordatorio de la naturaleza pícara de Tinky. El duende, con su pequeña figura, se reveló entre la maleza, su presencia trayendo una ola de alivio al corazón de Tanka. El sol de la mañana brillaba sobre ellos, iluminando la escena de su reencuentro. El duende soltó una risilla tristona, una mezcla de culpa y resignación. «¿Y qué querías, Tanka, que me muera de hambre? Al fin y al cabo tú sales ganando porque tú cambiaste de vida. En cambio yo seguiré siendo un duende». Las palabras de Tinky, aunque teñidas de una pizca de envidia juguetona, revelaron una verdad. Tanka había ascendido mientras él seguía siendo el mismo. «No te pongas triste, Tinky. Tú vendrás conmigo», exclamó Tanka, extendiendo una invitación sincera, deseando compartir su nueva vida con su amigo. La oferta de Tanka era un testimonio de su lealtad y gratitud, un puente tendido entre 2 mundos. «No, Tanka, gracias, pero no, yo pertenezco aquí, y aquí me quedaré», replicó Tinky, su voz firme, aferrado a su naturaleza y a su hogar en el bosque. «No, Tinky, tienes que venir con nosotros, es gracias a ti que mi vida cambió», insistió Tanka, la gratitud desbordándose en sus palabras. El duende, con un brillo en los ojos, le corrigió. «No, Tanka, no todo fue gracias a tus 5 gallinas y a tu gallo. Ahora podrás volver a donde tus padres con una granja entera». Las palabras de Tinky encendieron una nueva idea en la mente de Tanka, una chispa de genialidad que cambiaría la vida de ambos. «Sabes, Tinky, me acabas de dar una idea. ¿Qué tal si esta vieja cabaña la convertimos en una hermosa y grande granja con muchísimas aves? ¿Y tú vivirás por siempre con nosotros aquí?» La propuesta de Tanka fue recibida con entusiasmo por el duende. «Me parece buena idea, Tanka. Solo quiero pedirte que yo viva en esa cuevita», dijo el duende señalando un bosquecillo. «Así será, Tinky, será como tú pidas», exclamó Tanka, y los 2 amigos saltaron y gritaron de alegría, sellando un nuevo pacto de amistad y prosperidad. A las pocas semanas, la pequeña cabaña se convirtió en la granja más bonita y grande de todo el pueblo y sus alrededores. Tanka, Sara y el duende amigo vivían felices. Dinero nunca les faltó, y felicidad tampoco. A los pocos meses, Tanka fue a visitar a sus padres y los invitó a su granja. Los padres incrédulos aún fueron, pero se quedaron sorprendidos al ver la majestuosa granja del hijo al que habían expulsado por ocioso, y no solo eso, sino que además tenía como esposa a la mujer más bonita y adinerada de todo ese lugar. Tanka no solo les devolvió las 5 gallinas y el gallo, sino que les regaló 100 veces más. Y desde el bosquecillo, desde su diminuta cueva, Tinky el duende sonreía satisfecho, saboreando otra gallina asada. La música suave del viento entre los árboles
La risa de los niños y el cacareo de las aves se mezclaban en una sinfonía de alegría, un final perfecto para una historia de transformación, amistad y redención.